Bueno, amén. Tito, capítulo 1, versos 2 y 3. Y vamos a recordar el 1 que lo tuvimos tocando ayer, hablando un poquito de la piedad. Pero dice así la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, esta segunda parte vamos a tocar versículos 2 y 3, cuando dice: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, acá vemos un plan eterno, como antes de la creación de Dios ya había manifestado su plan. En los Antiguos Testamentos nos habla por figura, vemos el sacrificio en todas las figuras, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, y lo va mostrando, ¿no? Y como dice acá, prometió desde antes de los tiempos o de los siglos, y dice acá, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces acá Pablo está diciendo que a su tiempo manifestó su palabra, dice. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue dada, o que me fue encomendada, que me fue encargada, que me fue revelada. Entonces hay un encargo acá de que Dios mismo le mandó a Pablo a predicar, ¿qué? La palabra de la cruz. Esta palabra de la cruz, la que hacemos y enfatizamos todo el tiempo, hacemos hincapié, donde obtuvimos la salvación, donde tenemos liberación de pecado, y Dios prometió, dice, desde antes de los tiempos. Entonces este es el plan de Dios, que muchas veces replicamos: el por qué hiciste sufrimiento, el por qué Dios permitió este plan, por qué permitió que existe Satanás. Ese es el plan de Dios. No podemos replicar, como dice la palabra. Dirá el barro al que lo formó: ¿qué haces? Entonces el Señor, como quiere manifestar su amor, permite esa manifestación de pecado, como dice la palabra. Para esto mismo te levanté, para mostrar tu poder sobre mí. ¿Cómo va a mostrar el poder de Dios o el poder de Dios si no hay una oposición? Entonces, como digo, siempre que hay sufrimiento va a haber un consuelo, pero para eso mismo creó este plan, porque o si no, no podemos experimentar el poder de Dios. Si no hay sufrimiento, no lo podemos conocer. Entonces, ¿por qué? Porque no lo vamos a buscar. Entonces necesita crear, como digo, una oscuridad para que también se manifieste la luz. Entonces así nos va enseñando que hay un blanco y un negro, hay un poder bueno y un poder malo, nos enseña Dios, y por eso mismo permite la manifestación satánica, permite que se manifieste Satanás en nosotros, y eso nos lleva a atormentarnos, sufrimiento, pero eso también nos lleva a los brazos de nuestro Creador. A ver, lo podemos enseñar una figura. Una vez estaba en la casa de un amigo, y tenía su sobrinito, y su sobrinito salió, digamos, a donde estaba el piso, digamos, como esto construido, y hacía mucho calor, hacía como 35 grados. ¿Qué pasa? La criatura no sabía, pero cuando sale se empieza a comer los pies, empieza a llorar con desesperación. Entonces viene la madre y lo alza, le pone en agua su piecito y lo calma. Bueno, en eso yo entiendo también que así es el poder de Dios, nuestra desesperación que nos lleva al clamor, a pedir auxilio, a pedir socorro, y ahí se manifiesta justamente el poder de Dios. Cuando dice: clama a mí, yo te responderé. Si no hay clamor, en el sentido de la figura que mostré, que enseñé, ¿cómo iba a venir la madre a rescatarlo? No iba a venir, no iba a haber clamor también, iba a estar todo bien, ¿no? Pero no iba a experimentar, o no iba a saber que su madre lo iba a rescatar, o no iba a poder experimentar el consuelo de su madre. Entonces así también Dios con nosotros, de la misma manera, permite su sufrimiento, pero
no es que va a permitir su sufrimiento para que nos quedemos sufriendo, sino para que clamemos y seamos libres. Amén. Y dice así la palabra en Isaías 53, una palabra donde ya estaba profetizado, lo que prometió de antes de los tiempos, dice la palabra, y dice acá en Isaías 53:3, vamos a leerlo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. En el 53:5 dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas. 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y dice en el 9: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y dice 53:11: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Vemos que todo es un plan ahí. ¿Cómo se va desarrollando el plan? Si ustedes prestan atención, dice en 53:3, primeramente que se manifiesta el pecado, ¿no? El pecado, la manifestación de dolor, de sufrimiento, de condenación. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice: experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. El rechazo, o sea, el pecado, lo que se revela en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque dice: queriendo hacer el bien, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, se manifiesta el pecado, se manifiesta la oposición a Dios, se manifiesta el rechazo a Dios. Ese es lo primero que se manifiesta. Amén. Entonces nos damos cuenta que eso nos lleva al sufrimiento, el rechazo hacia Dios. Y dice 53:4: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Enfermedades, vemos acá como le dice la palabra: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos como herido de Dios. Entonces, lleva nuestras enfermedades. ¿Dónde las lleva? En la cruz. Ese es el paso de esperanza que tenemos, el plan de liberación. Él tomó nuestros dolores, tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque se manifestó el pecado, la oposición está, la separación con Dios que nos lleva al sufrimiento. Pero se manifiesta el plan de Dios y dice: llevó nuestras enfermedades, fue herido por nosotros, tomó nuestro lugar. Y dice así la palabra: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, acá lo que está hablando es un reconocimiento de pecado. Es verdad, yo merecía o estaba en condenación, pero ¿quién tomó el lugar mío? Lo tomó Jesucristo. Esto es lo que está diciendo acá. Lo tomó Jesucristo porque dice: fue herido por nuestras rebeliones. Nuestra rebeldía es la que justamente lo llevó a tomar la cruz para rescatarnos. ¿Amén? Y dice acá la palabra 53:6. Dice: todos nos descarriamos como ovejas. Y dice en el 7: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores. Y acá está mostrando el sacrificio. Acá está mostrando cómo tomó nuestro lugar. Y se enmudeció, no abrió su boca. Y dice: acá está la condenación. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio. Entonces fue muerto, tomó nuestro lugar, y nosotros primeramente estamos enemistados de el camino de Dios, separados, condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y como dice, fue despreciado por nosotros. Entonces Isaías se identifica ahí mostrando que tomó nuestro lugar, que nos dio esperanza, que se manifestó el pecado. Y dice acá la palabra 53:8: por cárcel y por juicio fue quitado. Y después se hace una pregunta: ¿su generación quién la contará? ¿Quién será que va a creer? ¿Quién será que va a predicar la palabra de Jesucristo? Esto es lo que está diciendo. ¿Quién será que va a creer? ¿Quién será que va a ser libre del pecado? Y dice acá la palabra en el 11: verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. ¿Y qué está mostrando acá? El fruto de su aflicción, que es la salvación, la liberación para nuestra vida que estaba en condenación. Pero como vemos acá, es un proceso, un paso, un rechazo, una manifestación de Satanás.
la manifestación de la carne, como lo decimos. El rechazo hacia Dios. Se manifiesta la carne, lucha contra el espíritu, para que no haga lo que quisiere. Entonces, lucha para ver quién domina. Pero es necesario que el mayor sirva al menor. Que sujetemos la carne a través de nuestra humillación. Y esa carnalidad o ese estado de pecado significa todo lo que nos lleva a la condenación, lo que nos hace sufrir. Lo que es esencia de Satanás. Odio, ira, enojo, opresión, carga, sueño, cansancio, rechazo a la oración, rechazo a la palabra, rechazo a lo que es el conocimiento de Dios. Entonces, vemos que se manifiesta y nos lleva al sufrimiento. Y acá está describiendo todo un plan de Dios. Pero al final, este plan de Dios, como dice en el 11, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Todos los que le aceptaron, todos los que recibieron a Cristo como Salvador, entonces son los frutos del Señor, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice la palabra, amén. Entonces todos los que le aceptan, entonces son hijos de Dios, están en la presencia de Dios, descansan en la presencia de Dios, y ahí nos está mostrando el plan de salvación. Y dice así la palabra, Hechos 15:13. Entonces todo esto es manifestado ya a través del eternamente ese plan. Ya lo tenían con el Padre, pero también vemos que, como lo dice acá, también manifestado por los profetas. Y por los profetas eran por figuras, ya estaba hablando en Isaías 53, vemos también en la ley cómo lo muestra todo por figura. En los sacrificios de los becerros, en los sacrificios de los corderos, en el incienso, todo figura de lo que se había de manifestar. Y esto tenemos que entender, manifestado desde antes de los tiempos. Hechos 15:13. Hechos 15:13. Vemos que acá también lo escribe Pedro. Lo escribe Pablo, perdón. Dice Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos. Jacobo, ¿saben quién es? Es Santiago. Santiago dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantarlo. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos, Esto lo está contando, o lo escribió más bien Lucas, pero esto es lo que dijo, en este caso Santiago. Y vemos que dice, dio a conocer desde los tiempos antiguos. Entonces acá es cuando muestran las figuras, las maneras. Dice, yo voy a levantar o voy a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Lo repararé de las ruinas. Y dice, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles. Este es el plan de Dios manifestado delante de los tiempos. Y permitió una caída, permitió una manifestación de Satanás, permite la condenación. ¿Para qué? Para que manifieste su consolación. Y este plan muchas veces no lo entendemos porque no queremos sufrir nunca. Pero si no hay sufrimiento, ¿cómo va a haber busca de Dios? ¿Cómo vamos a atestiguar que Dios tiene poder para libertar del pecado si nuestra vida no hemos pasado alguna manifestación? Para poder comprender la manifestación nos hace pasar para poder consolar a otros, como dice, y no me canso de repetir el versículo, la cual opera en el sufrir, Entonces vemos otras leyes en nuestros miembros que se rebelan contra la ley en nuestra mente. Entonces, en el caso de que cada uno, por ejemplo, en el caso de Noelia, tiene destrucción de hogar, experimenta el sufrimiento, pero si ella se arrepiente, o sea, en el sentido que permite el proceso y hay arrepentimiento, entonces restituye el hogar, restituye la familia, entonces puede dar testimonio a otro
del poder que hizo ese sacrificio de Cristo en su vida. En el caso de Emma, por ejemplo, si él sale de los vicios, puede dar testimonio ¿de qué? De que Dios tiene poder para transformar, para sacar esos vicios, esos deseos que le lleva a una vida destruida, a una vida de vacío, a una vida de tormento, a una vida de destrucción. En el caso de cuando hay vicio, también va a haber destrucción de hogar. Entonces va a haber soledad, va a haber sufrimiento. Entonces, por eso permite. Entonces, él si clama, si reconoce que es su pecado, si reconoce que el plan de Dios es así, no podemos contender contra el Señor porque su plan es perfecto, porque Él quiere, lo quiso así, porque quiere mostrar su poder así, de esa manera. Entonces, como dice la palabra, y creo que está en Job, ¿quién es el hombre para contender, altercar contra Dios? ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Le podemos responder una palabra entre 10.000? Nosotros, dice, ¿quién aconsejó a Dios? Nosotros le podemos aconsejar a Dios cómo crear el mundo, cómo crear al ser humano, cómo llevar a su creación a la gloria, cómo manifestar su poder. Entonces hablamos cosas que no entendemos cuando ni siquiera podemos manejar nuestra vida. Entonces en eso está mostrando acá en este plan que dice, lo manifestó todo desde los antiguos tiempos. Y dice en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice así la palabra, desde el 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, sino con la sangre preciosa, fuimos rescatados con la sangre preciosa, dice, del cordero, sin mancha. Entonces ahí está mostrando su vida derramada en la cruz, su sacrificio. De esa manera fuimos rescatados. Y este es el plan de Dios, rescatarnos por su sacrificio. Y dice así la palabra, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí está mostrando que siempre fue su plan salvarnos sacrificando su vida porque nos amó. Porque dice acá la palabra, destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los últimos tiempos, su manifestación en carne, su crucifixión, y manifestado y ida al rescate en la cruz. Dice, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Entonces, ¿por qué nos salvó? Por amor. Entonces, tomó su lugar en la cruz para salvarnos. Y este fue el plan para salvarnos. Y dice así la palabra, Romanos 16:25. Entonces siempre está mostrando la salvación a través de la cruz. Nosotros reconocemos nuestras condiciones, que somos pecador, que tenemos esa esencia, le pedimos perdón, nos liberta. En este caso habla de la salvación también. Nosotros, ¿cómo venimos al camino del Señor? Cuando pedimos perdón, lo aceptamos como Salvador, decimos que es nuestro Salvador, que va a ser nuestro Salvador, porque nosotros no podemos cambiar por nuestros propios esfuerzos, no nos podemos rescatar y necesitamos una persona que vaya en rescate nuestro, porque nosotros estamos en condenación, estamos esclavizados en la mano de Satanás y necesitamos un rescate. Y el rescate es pagar el precio, así como se hacía en el mercado de los esclavos. Ellos pagaban el precio para tenerlo, ¿no? Propiedad de uno. Pero vemos como entre los judíos se rescataban también. Entonces, caían en esclavitud, pero uno pagaba el precio para que no vaya esclavo, para que no sea esclavo. Entonces, para que no vaya a esclavitud, pagaba un precio y entonces lo rescataba de esa esclavitud. Ahí ya está mostrando la figura del rescate, del plan divino. ¿Cómo nos rescata? Poniendo su vida por nosotros. Poniendo su vida por nosotros. Y fíjense algo muy particular. Cuando el Señor
lo traiciona Judas. ¿Cuántas piezas de plata? 30, ¿no? 30. Ese era el precio de un esclavo. Él tomó nuestro lugar. Y vemos que 30 piezas. Y esas 30 piezas justamente nos rescatan a nosotros. Nos rescatan a nosotros. Así como se pagan 30 piezas, esas 30 piezas que pagaron por Él, Él las tiene también para pagarnos por nosotros y para tomar nuestro lugar. Vemos cómo nos rescata el Señor, cómo es su misericordia, cómo es su plan para libertarnos. Eso tiene todo un simbolismo que un día podemos profundizar. No me voy a detener en eso porque lo que quiero destacar es el plan de salvación. Ya destinado, así lo quiso Dios, entonces fue su voluntad, fue planeado así, como dice en el Proverbios. Desde antes, dice, cuando dice, de la fundación del mundo, y dice, cuando trazó el círculo de la faz de la tierra, allí estaba yo con Él. Ya está mostrando de la eternidad. Entonces, había un plan de la creación, había un plan de la caída, de la manifestación satánica, pero eso también, por eso también había un plan que nos iba a rescatar. Y ese rescate se da en la cruz del Calvario. Entonces nos liberta del sufrimiento, del pecado. Nosotros solamente tenemos que reconocer nuestra condición. Hay muchas cosas que son profundas para nosotros, el por qué tanto tiempo, por qué en ese tiempo, podemos discrepar de diferentes maneras, pero ese es su plan y contra eso no podemos replicarlo. Entonces nosotros solamente tenemos que pedir perdón para salir del sufrimiento, porque el Señor ofrece su perdón. Ahora que nosotros no queramos aceptar el plan, su plan, como Él lo hizo, ya queda en manos nuestras y vamos a seguir sufriendo. Pero nosotros tenemos una salida, no es para que nos quedemos en el sufrimiento, sino que tenemos que pedir ese perdón para que el Señor salve nuestra alma, lo rescate del sufrimiento. Amén. Dice así la palabra en Romanos 16:25. Romanos 16:25. Amén. Dice así la palabra: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Bueno, oculto de tiempos eternos. Entonces, a ver, hablaba por figura, pero oculto ¿por qué? Porque no se había manifestado. Pero dice, pero ahora ha sido manifestado, dice, y que por las escrituras de los profetas, las escrituras, como venían profetizando, los profetas que venían profetizando, dice, acerca de Jesucristo, indagaron el tiempo de cuándo se había de manifestar el Salvador. Entonces estaba escrito ya, por figura, dice, según el mandamiento de Dios eterno. Entonces, ¿quién lo mandó? Dios. Entonces, ¿podemos discutir con Dios? Y vamos a discutir en esta tierra, digamos, en esta vida. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque tenemos incredulidad. Pero yo me imagino, hermano, estando ante su presencia, ¿qué le podemos replicar? ¿Qué le vas a poder decir? Cuando estás ante la misma presencia del Señor, vas a temblar. Lo único que vas a reconocer es que no merecías esa salvación. Vas a reconocer todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, todo lo que replicaste. Yo no creo que nadie quiera discutir con Dios, estando ante su presencia, ante su poderío, ante su majestad. ¿Quién le va a discutir a Dios estando en la eternidad? Nadie. Nadie. Vamos a tener temor, vamos a tener reverencia, vamos a agachar la cabeza. Ni siquiera vamos a poder contemplar, o lo vamos a querer contemplar, por ver nuestro estado, en el estado en que pecamos, que nos rebelamos, que discutimos contra Dios. Y dice así la palabra: pero se ha manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, a toda la gente. Entonces, se manifestó la predicación del Evangelio, la palabra de Jesucristo, ¿para qué? Para que obedezcamos. ¿Y obedecer qué es?
es pedir perdón, es aceptar, somos pecadores, necesito un salvador, necesito un rescatador, necesito ser libre, necesito salir de mi condenación. Entonces esto es lo que dice acá para que obedezcan a la fe manifestada o la fe personificada de Jesucristo. Y acá nos está mostrando el plan, obedecer, reconocer nuestro pecado, nuestro estado espiritual para que Él nos rescate. Y dice así la palabra, 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6, amén. Dice así la palabra, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice, un solo mediador. Y mediador entre Dios y los hombres, mediador es el que interviene en un conflicto para llegar a un acuerdo. Entonces, Él media entre Dios y el hombre. Hay una separación, una enemistad, pero nos dio el ministerio, dice, de reconciliación. Entonces, reconciliados con Dios, dice la palabra. Entonces, nosotros estamos separados, enemistados, y eso le hizo más bien a los judíos el ministerio de reconciliación, porque nadie se va a reconciliar de algo que nunca estuvo unido, ¿no? Pero Dios nos quiere unir a su presencia, a su esencia, a su reino, nos quiere dar rescate, nos quiere dar salvación. Entonces interviene para ver un acuerdo. Ese mediador nos lleva a la presencia del Señor, para que lleguemos a un acuerdo. Entonces nosotros nos arrepentimos y vamos a llegar a un acuerdo con Dios. ¿Quién pone la condición acá? ¿Quién hace el pacto? Dios hace el pacto. Y el que hace el pacto es el que pone las condiciones. Esto era lo que hacían los romanos con los pueblos extranjeros. Ellos tenían un pacto, el pacto en este caso de la paz. Entonces ellos cuando iban a conquistar un pueblo, ¿qué hacían? Ponían las condiciones, llevaban el pacto. Este es mi pacto, esta es mi condición, el pacto de la paz. Entonces, vos querés paz, no te voy a hacer la guerra, pero me vas a tener que pagar tantos impuestos y ponía todas las condiciones en sí. Te voy a dejar practicar tu religión, todo lo que quieras, pero yo pongo las condiciones. Entonces, Dios pone las condiciones en el pacto ese. Y nosotros lo único que tenemos que aceptar las condiciones para que vayamos a su presencia y tener su protectorado. En este caso, los romanos imponían las condiciones y tenían la protección de Roma, los demás pueblos. Y si no querían, eran destruidos, eran eliminados. Y así también, la condición de Dios con nosotros, no queremos, vamos a seguir en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. ¿Quién pierde? Nosotros perdemos. Y dice así la palabra, 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos, todos. Entonces se dio el rescate por todos. No hace excepción de personas. Quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y dice, a su debido tiempo se manifestó. Entonces, esto me lleva a 1 Timoteo 3:16, que dice, indiscutiblemente grande es este misterio, o el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, a su debido tiempo. Entonces, se manifestó en carne, tomó nuestro lugar en la cruz, nos rescató a través de hacer ese derramamiento de su vida en sacrificio por nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que aceptar ese sacrificio, ese rescate, como dice acá la palabra, el cual se dio por rescate por todos, todos. Entonces, nosotros estamos en condenación, estamos en sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar que estamos muertos en delito y pecado, que tenemos sufrimiento, que tenemos dolor, que queremos ser felices, que queremos salir de nuestros problemas, que queremos que transforme nuestra vida, que ponga su esencia, que domine su esencia en nosotros. Esa paz, esa felicidad, ese gozo, eso es lo que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros. Y dice así la palabra, en el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Fui constituido predicador y apóstol, predicador y apóstol, fui constituido, dice. Fui constituido, predicador de qué? De Cristo, embajadores de Cristo, ministro de Cristo, de la palabra de la cruz, de la palabra de Jesucristo, predicador y apóstol. ¿Por qué? Apóstol, ¿qué significaba? Enviado, pero no solamente enviado, sino que el que
establece una doctrina, una enseñanza. Entonces se está estableciendo la nueva enseñanza. Jesucristo crucificado, el cual murió para rescatar nuestra vida. Y nosotros tenemos que pedir perdón. Tenemos que confesar nuestra esencia vieja para que vaya transformando nuestra vida a su imagen y a su semejanza. Amén. Dice así la palabra Tito 3:4. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos acá en el 4 dice, cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó esa bondad? En la cruz. En la cruz, en su sacrificio. Ahí se manifestó ese misterio oculto. A su debido tiempo se manifestó, como decía del principio, el versículo 2 de Tito. Lo dio a conocer. Y como dice acá la palabra, a su debido tiempo, dice, cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, dice, y su amor para con todos los hombres. ¿Dónde se mostró su amor? En la cruz. ¿Por qué? Porque derrama ahí su perdón. Toma nuestro lugar, tiene misericordia de nosotros. Nosotros solamente tenemos que aceptar a Jesucristo como Salvador, porque estamos en esta vieja esencia. Somos incapaces, hermanos, de salir de nuestros problemas. Está la manifestación de pecado. No podemos cambiar nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado y nos domina Satanás. Pero nos ponemos en la mano de Dios, reconocemos nuestra condición y Él transforma nuestra mente. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos, dice la palabra. Renovaos. Entonces, te hace nuevo el pensamiento, te pone en la mente de Cristo, el pensamiento, la manera de pensar, de ese tomar la cruz. Como dice, el que quiere ser de mi discípulo, tome su cruz y sígame. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces muestra los pasos de la cruz, el reconocimiento de nuestro estado, para que muera esa vieja esencia, para que sea crucificado, nosotros le confesamos y nos lleva a su misma presencia, a su misma diestra. Sentimos su poder, sentimos la liberación, sentimos la renovación, sentimos que nos hacen nuevos los pensamientos y deja los pensamientos pecaminosos, viejos, de la vieja esencia, de querer pensar todo lo material solamente, todo en esta vida solamente, todo en esta forma de vivir. Y esto es efímero, esto se acaba, esto tiene un tiempito y después tenemos la eternidad. ¿Por qué no pensamos en la eternidad? ¿Por qué no pensamos en vivir con Dios? Ya ir practicando la esencia de Dios, gozo, paz, alegría. Ahí vamos a conocer cada vez más, y cada vez más que conocemos la esencia de Dios, nos liberta del sufrimiento. ¿O acaso uno quiere vivir sufriendo? El que no reconoce va a vivir sufriendo, todo el tiempo, opresionado, atormentado, siempre está molesto, le pesa la vida. Te pesa la vida, hermano. Siempre con el pecado te pesa la vida. Nunca tenés felicidad, nunca tenés liberación. Siempre altercás contra Dios, siempre tenés razonamiento. En lugar de decir, Señor, dame entendimiento, no lo entiendo, que yo pueda tener tu manera de pensar, que pueda comprender la palabra de la cruz. No, pero altercado. ¿Y qué te resuelve el altercado? El discutir con Dios. ¿Qué te resuelve? Solamente más alejamiento de Dios. Por eso nos pide arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice así la palabra, 3:6. El cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El cual se derramó. ¿El qué se derramó? El lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, su misma esencia nos hace nuevo, dice. El cual derramó ese poder abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por Jesucristo. Entonces, vemos acá la palabra, ¿quién hizo ese paso? El paso del plan de Dios, de tomar la cruz, lo hizo Jesucristo. Y ahí se derramó todo su poder, su gracia, su esencia. Y como dice acá en el 7, para que justificados por su gracia, justificados por regalo, dice, viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de vida eterna, justificado por gracia. No porque lo ganaste, vos no sos nadie, yo no soy nadie, somos pecadores, tenemos la vieja esencia, no merecemos, o sea, lo está haciendo por misericordia y por amor, pero necesitamos reconocer nuestra condición. Mientras uno no reconoce su condición, no puede ser libre y va a estar en condenación, y eso te lleva a una locura, a una desesperación, y finalmente, como me contaba este muchacho ayer, el hermano Julio, vio morir a 3 personas en este último mes. Amigos, jóvenes, con plata, con todo. Y uno de lo que me acuerdo que me contó, el muchacho tenía todo. Decía, ¿de qué me sirve tener todo si llevo una vida infeliz? Bueno, decía, este muchacho tenía su buen trabajo, una Hilux, último modelo, y todo bien económicamente. Pero se le había muerto la madre, se le había muerto el padre, ya sufría solo, sin familia, totalmente sin familia, joven, 39 años. Entonces, ¿qué hizo? Se ve que recibe la noticia que tiene un accidente, chocó contra un camión, se mató en estos días, se mató. Pero cuando muestra en la cámara cómo se mató, él mismo se ve que giró el volante y fue a buscarlo al camión. O sea, lo que hace la desesperación, el tormento de querer acabar nuestra vida, de querer terminar, porque eso significa el sufrimiento, una vida apartada de Dios. Y se pegó el palo y quedó prácticamente como un bandoneón, todo achicharrada la Hilux, y falleció este muchacho por la desesperación. ¿Cómo te lleva a tomar semejante decisión? Entonces de eso nos quiere librar, porque una vida sin Dios es una vida de tormento. Y una vida de tormento, a ver, con tal de que no sufras más, vas a tomar cualquier tipo de decisiones, y decisiones como esta, por la desesperación. Y como dice acá la palabra, derramó abundantemente para que, dice, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos. Justificado por su gracia. Entonces el Señor nos quiere justificar. Este es el plan de Dios. Por regalo, te lo quiere dar. No te dice hacer esto para que yo te lo dé. Te dice reconocer el pecado. A ver, vos cuando querés comprar, por ejemplo, algo material, un vehículo, necesitas poner plata. Nadie te lo regala, ¿no? Necesitas hacer un esfuerzo, necesitas tomarte tu tiempo, esforzarte mucho. Pero el Señor te dice, yo te lo regalo, pero reconoceme nomás, reconoce que sos pecador, y yo te lo regalo. Reconoce tu necesidad, yo te lo regalo. Y el ser humano es tan orgulloso, tan altivo, que no quiere reconocer eso. Prefiere pagar un precio en esta vida por alcanzar a esto o lo otro, o quiere comprar la felicidad mediante esfuerzos materiales, pero no es así. La esencia de Dios no se compra. Cuando, creo que era el Simón el Mago, dice que quería comprar el poder del Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Perezca tu dinero contigo, porque no tienes parte con Dios. No tiene parte con Dios. Esto porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. No es así, hermano. No es así. Es la presencia del Señor. Y en eso tenemos que reconocer. En pedir perdón. ¿Dónde está nuestra posición? En tormento. Y dice así la palabra, para que viniésemos a ser herederos. Entonces, ese heredero, el que va a recibir las bendiciones de Dios. Y el Señor nos quiere dar esa herencia. La paz, el gozo, la alegría. Una vida glorificada, una vida santificada, una vida en descanso, fuera del sufrimiento. Amén.